Esta historia ya la he contado varias veces. Hay personas que me conocen. Tenía yo 17 años cuando llegué a ese lugar, yo a trabajar con una señora y pues me estaba perfeccionando en lo que yo estaba aprendiendo. Allí había una persona que trabajaba en ese lugar, en ese mismo edificio, como cuidando a los usuarios de allí. Y entonces esa persona era mucho mayor que yo, bastante grande. Y yo en ese tiempo tenía 17, pero yo no lo malinterpretaba porque yo vengo de una familia muy conservadora que me criaron así como te tienes que casar, llegar virgen hasta el matrimonio. Entonces, como muy religioso, perdón. Tiene sus principios, su religión, sus costumbres. Y entonces esta persona que se me acercaba, a veces como nos criamos en una burbujita, malinterpretamos todas nuestras atenciones, amistad. A veces, si somos amables, hay hombres que lo malinterpretan. Entonces, esta persona se me acercó así amablemente durante un tiempo, pero a todo esto yo no sabía qué intenciones tenía conmigo. Y eran bien macabras las intenciones que tenía y bien cruel lo que voy a contar ya después. Me van a entender a qué me refiero. Entonces pasó el tiempo, me pasaba a decir cositas así como que linda, como queriéndome tocar la mano, pero como la señora con la que yo trabajaba era muy protectora, ya me cuidaba como una hija, se enojaba y le decía que cuidado, cuidado con esta niña, cuidado porque a mí los papás me la han dejado encargar. Y se lo agradezco mucho a ella porque gracias a ella tengo mucho, si algún día me está viendo, tengo mucho que agradecerle, la verdad. Ahora que soy adulta, yo entiendo muchas cosas. Entonces, así como la inocencia todavía de una niña de 17 años, aunque en esta época ya las niñas, algunas ya son más listas. En ese tiempo todavía estábamos en un tabú, estoy hablando de los años 90. Entonces, resulta de que fue creando en mí como una amistad con esta persona, pero yo no lo veía, para mí era como un padre, porque era una persona se veía educada, culta. Bueno, la cosa es que de repente me comenzó a mandar cartitas y así, cositas de amor. Y saben que es lo más duro, que esta persona estaba casada, tenía hijos, tenía esposa. Entonces, yo no sé cómo llegó en ese momento a atreverse a molestarme, pues, porque yo siento que eso no era amor, eso era una obsesión, estaba como obsesionado, no sé, como para hacer números, porque hay hombres que son narcisistas y son enfermos de la cabeza, quieren tener a las mujeres como trofeo, las quieren tener como, una más de mi lista, son como trofeos. Y chicas así como para la edad que yo tenía, que venía de una familia conservadora, en una burbujita, que eso no está bien, así, así, fácilmente te confundían, ¿me entiendes? ¿A qué me refiero en ese tiempo? Ahora las niñas como que hay un poco de más información en internet. En ese tiempo no había nada de eso. Yo creo que apenas comenzaban a salir los primeros celulares así, unos grandes ladrillotes que eran. Entonces no había así, los papás eran como un tabú. Así los trataban antes. A nosotros los que éramos niños en ese tiempo, adolescentes, ¿me entienden? Entonces resulta de que esa persona comenzó como a enamorarme. Y bueno, para mí me parecía una persona que nunca se lo tomé en serio porque la verdad parecía mi papá. Y resulta que ya la señora con la que yo trabajaba comenzó a aconsejarme y a decirme, no, eso no está bien, eso no es sano. Empezó a hablar con él, se lo echó de enemigo porque
pues sí, ella sabía el daño que él quería hacerme, ¿verdad? Teniendo hijas, y aún así no se detuvo, que eran chicas las que tenía él también. Entonces todo eso vemos en una persona enferma de la cabeza. No le podemos llamar de otra manera. Y entonces resulta que pasaron los años, como que por tiempo se detenía y por tiempo volvía a la hostigadera, porque esa es una hostigadera que tenía horrible, horrible. Entonces llegó un momento en que vengo ya lo parte, aquí se los estoy resumiendo porque pasaron un montón de cosas. Viene, y creo que lo voy a contar en varias partes porque no me alcanza el tiempo para contarlo así. Entonces viene y ya pasó el tiempo y me dice un día ya, después de que sí, que no, porque un tiempo como que se volvía a ser cristiano, que yo soy hijo de Dios, que aquí bla, 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 yo no ando en esas cosas, y de repente volvía, como que volvía a caer, ser tentado y decía, no, es que a mí me gustas tú, yo quiero estar contigo y cosas así. Bueno, bien tremendo. Entonces ya me sentía ya como un acoso. Después de esa persona que yo la sentía que era muy educada, muy culta, ya después me daba miedo, porque ya sentía yo como que me quería hacer un daño, pero no lo podía en ese tiempo yo así entender lo suficiente que era un daño el que me quería hacer, sino que yo sentía como un miedo, un pavor, no sé, como el sexto sentido de una mujer, pero en ese tiempo como era una chica no había desarrollado eso. Y resulta que me manda una carta y me dice en esa cartita que si no soy de él no voy a ser para nadie. Y no sé si algún día los familiares de esta persona van a ver este video, pero es verdad, yo no estoy mintiendo. Y eso yo lo he contado muchas veces porque sí, me afectó tanto hasta de adulta esas cosas feas que sucedieron, porque hay personas que sí son malas, tienen pensamientos macabros para cuando son súper mayores que una persona que tiene malas intenciones. Ustedes ya saben y van a entender a qué me refiero. Entonces me manda esa carta y me dice, si no eres mía, te voy a robar. Por ejemplo, si no te vienes conmigo este martes, te voy a mandar a robar. Llegó como una amenaza y yo me sentía así asustada. Y me dice la señora con la que trabajaba, ¿qué tiene, hijita? Y yo, y empecé a llorar. Es que no sé cómo decir esto. Pero en ese tiempo éramos como muy cohibidas, ¿verdad? Me dice, algo pasa, no me quieres decir. Y yo, no me pasa nada al principio. Pero después sí, ella logró sacarme la verdad. Le digo, va, aquí está, le digo, y le enseñó la carta. Y ella se molestó tanto, tanto. Y entonces se levantó. Y nos vamos, me dijo. Y entonces se fue a reclamarle. Creo que se dijeron de todos los dos. Y él todavía en una forma burlona. Si yo hubiera querido ya hace tiempos, me hubiera aprovechado. Y ella creo que le dio una cachetada esa vez y se peleó con ella. Entonces pasó en esa semana. Y resulta que nos fuimos a comer a un comedor que estaba ahí cerca. Y se ponía ya enfrente, se sentaba enfrente de mí. Ya habían pasado quizás como unos 3 años después de que yo tenía 17, tenía 20 yo. Y se sentaba frente a mí y agarraba así la carne y me miraba a mí así. Y entonces la señora se molestaba. Vámonos de aquí, me decía. Inmediatamente nos levantábamos y nos íbamos. Y yo me quedaba así, hasta el plato de comida dejaba allí. Vámonos, 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 me decía ella. Yo voy con la segunda parte porque el tiempo ya se me está agotando.